Llevas siguiéndome un largo trecho, muchacho. Posiblemente para mañana en la tarde ambos estemos muertos. Pero antes te contaré una historia que nunca olvidarás. Es sobre el emperador de la humanidad. Ya han pasado 4 décadas desde que su hijo, el innombrable Horus, lo traicionó y todo se fue al infierno. Yo era muy joven aún, era uno de los cuantos soldados inexpertos, de tantos entre civiles y soldados rasos, todos unidos, encargados de soportar la masa de traidores y abominaciones que venían en nombre de Horus a traicionar al emperador y a matarnos a todos. Son pocos los afortunados que alguna vez lograron ver a los primarcas, pero en ese tiempo llegué a ver al gran primarca Sanguinius. Era alguien realmente generoso. Nosotros estábamos moribundos, se acercó entre meros mortales. Estábamos totalmente trastornados, con la moral baja, viendo el horror día tras día, con pestes de las fuerzas de Mortarion, el primarca traidor y sus fuerzas aberrantes, llenas de escoria, abominación y enfermedades y pestilencia. El horror en su máxima expresión. Pero ese ángel, ese ser, tuvo la gentileza de bajar hasta la mugre, hasta donde estábamos los meros mortales, sin esperanzas, heridos, cansados. Vimos a los astartes de la legión Los Ángeles Sangrientos. Si solamente ver a los ángeles sangrientos era una visión abrumadora, el llegar a ver a su primarca, a Sanguinius, el ángel, fue algo demasiado abrumador y divino para nuestros ojos. Si este ser se atrevía a bajar hasta un lugar tan sucio, lleno de muerte y de humanos que éramos considerados prácticamente como carne de cañón, entonces ¿por qué perderíamos la esperanza? Si íbamos a morir, moriríamos por el imperio, moriríamos por Sanguinius, moriríamos por todas las fuerzas leales, moriríamos por la humanidad. Dejó a muchos sin habla, consternados, a otros congelados. Algunos balbuceaban, otros gritaban, otros lloraban solamente por querer tocarle. Algunas personas lograron tocar sus alas o algunas partes de sus alas. Era un semidios, hijo de un ser tan impresionante como el emperador, que podría solamente ser considerado un dios, aunque él dijera todo lo contrario. En esos tiempos, antes de ello, ignorábamos la presencia de dioses del caos, ni de cualquier dios, pero si existían dioses del caos con sus abominaciones, ¿por qué no podría existir un dios de la humanidad? Un dios que quisiera protegernos a toda costa, a pesar de todo, así tuviese que tomar duras decisiones. Imaginábamos que la lucha del emperador tendría que haber sido en un plano tan elevado que no podríamos ni siquiera imaginarlo, pero su poder era tan tremendo que su energía psíquica nos protegía de todas esas abominaciones. Aún así, esos monstruos entraban, esos traidores se acercaban, querían destruir todo lo que el emperador había forjado, y no se lo íbamos a permitir. Ver a los ángeles sangrientos y al primarca Sanguinius nos devolvió la fe, la fuerza y la esperanza para seguir adelante. ¿Quiénes éramos nosotros para negarnos a luchar por semejante divinidad alada? Y por su padre el emperador, por las futuras generaciones, por el imperio y por nosotros mismos. Pero ya te contaré luego lo que vi del gran ángel, sus hazañas. Ahora te quiero contar un relato, la historia del emperador, de cuán poderoso era antes de que Horus le dejase postrado en su trono dorado para la eternidad, vivo y muerto al mismo tiempo. Yo estaba allí, acostumbraría decir, después, hasta el mismo día en que murió. Yo estaba allí, el día que Horus salvó al emperador. Había sido un momento singular. El emperador y Horus hombro con hombro, padre e hijo, en las ardientes profundidades, ahogadas de ceniza del mundo desguace, enzarzados en un sangriento combate. Juntos casi por última vez,
Aunque por entonces eso solo lo sabía uno de los dos. Padre e hijo, espalda contra espalda y rodeados de enemigos. Las espadas de ambos estaban desenvainadas y rodeados de enemigos. ¡A ellos!, gritó el emperador. Para deshonra de Horus, los custodios se movieron primero, apuntando con sus lanzas y liberando una andanada de proyectiles reactivos a la masa. Los Justaerin abrieron fuego. Un latido después y fieras detonaciones recorrieron la línea orca. Inmediatamente el emperador estaba entre ellos. Se movía entre los orcos. Su espada era un brillo de acero azul, demasiado veloz para que el ojo pudiera percibirlo, como si no se estuviera moviendo en absoluto, como si existiera sucesivamente en los puntos en los que mataba, antes de reaparecer en otro lugar para cegar vidas orcas por docenas. Aparecía en un punto y luego en otro, y destruía por docenas a todos los orcos que encontraba en su camino, como un relámpago resplandeciente de un punto a otro. Cada mandoble del emperador con su espada golpeaba con la fuerza de un impacto de artillería, y los cuerpos fracturados de los orcos salían despedidos como arrojados por los aires, por la onda expansiva de una detonación sobrenatural. Y su espada no era su única arma. Su guantelete extendido ardía con un fuego blanco dorado, y lo que tocaban sus llamas desaparecía en nubes de cenizas rojizas. Pulverizaba los huesos de los orcos con sus golpes, aquí y allá apareciendo y desapareciendo, apareciendo en otro punto, destruyéndolos por docenas. Los aplastaba con remolinos invisibles de fuerza psíquica y repelía los poderosos disparos de los orcos solamente con sus pensamientos, que convertían los proyectiles del enemigo en humo. Desintegraba todos esos proyectiles enemigos solo con su mente. Se abalanzaron sobre él a cientos, como virutas de hierro atraídas por un poderoso imán, sabedores de que nunca se encontrarían con un enemigo que mereciera tanto su furia y su ira. El emperador los mató a todos, imparable en la pureza de su propósito. Una cruzada destilada en un solo ser, un ser que valía por millones. Decía él ser solamente un humano más, pero esto era lo que podría ser un dios. Horus había luchado junto al emperador durante más de un siglo, pero la visión de su padre en batalla aún tenía el poder de sobrecogerlo. Era la guerra en su más perfecta expresión. Fulgrim, el primarca que buscaba la perfección, podría vivir 1000 vidas y nunca alcanzaría algo tan maravilloso. El emperador luchaba contra un gigante blindado que tenía 2 veces su altura y también su anchura. Una criatura inimaginable. La armadura del emperador estaba ardiendo. Su laurel de oro convertido en cenizas alrededor de su cuello. Unos cañones giratorios dispararon masticando el blindaje, mientras unas garras de energía arrancaban pedazos de las placas metálicas. El emperador estaba necesitando de cada ápice de su habilidad como luchador y de todo su poder psíquico para evitar que el armamento del señor de la guerra mecánico lo matara. Semejante bestia podría enfrentarse a cualquier ser si se atrevía a enfrentar al emperador. ¡Padre!, gritó Horus. El piel verde se giró ligeramente y vio a Horus. Percibió la desesperación en su cara y rió de una forma maléfica. Un puño, como un mazo de asedio tipo reductor, apartó la espada del emperador a un lado y un puño de piel verde lo alzó en el aire, estrangulándolo con su potencia inhumana. ¡No!, gritó Horus, machacando a los últimos pieles verdes que se interponían entre él y su padre. Aquel inmenso ser semimecánico dirigió sus armas espinales hacia él,
liberando una serie de descargas que recorrieron la plataforma en la que se encontraban. Horus esquivó los rayos, corriendo como un lobo a la caza en medio de la ceniza y el fuego del fin de un mundo. No tenía armas, y aunque normalmente eso habría sido un inconveniente para un guerrero de las legiones, contra aquel oponente era una desventaja definitiva. No obstante, dudaba que ninguna de sus armas hubiera podido herir a aquella bestia, pero quizás una de las suyas. Horus aferró uno de los brazos mecánicos del ser. Centímetro a centímetro, Horus lo obligó a apuntar en sentido inverso. Un rayo salió disparado de aquel arma, abrazando las manos de Horus hasta que la piel quedó negra y el hueso asomó entre la carne quemada. La fuerza de aquel brazo era prodigiosa, pero centímetro a centímetro Horus lo obligó a apuntar en sentido inverso hacia sí mismo, hacia la misma abominación. En una nube de hueso ennegrecido y sangre hervida, la bestia gruñó, sorprendida, dejando caer al emperador y contemplando con confusa fascinación la ruina de su brazo. Aprovechando aquella oportunidad, el emperador alzó su espada de acero azul. La punta penetró en el vientre del cacique orco y brotó de su nuca en medio de un chorro de chispas. ¡Muere!, dijo el emperador, tirando hacia arriba de su hoja. Aquella era una herida mortal. Un fuego eléctrico brotó de los horrendos órganos metálicos internos que asomaban del cuerpo destrozado del piel verde. Se trataba de una herida tan destructiva que ni siquiera una bestia de aquellas proporciones inconcebibles podría soportar. Y aquello no fue lo peor. Horus notó el acopio colosal de energía psíquica y se cubrió los ojos cuando una furiosa luz comenzó a manar del emperador. Un poder como ninguno que hubiera visto esgrimir anteriormente a su padre o que imaginara que pudiera poseer. Todopoderoso, todo devorador. Era un poder capaz de extinguir la vida en toda faceta posible de la realidad. La carne física se convirtió en ceniza y lo que las antiguas Fes podrían haber llamado alma ardió fuera de la existencia. No podía quedar nada de lo que hubiera sufrido tal destino propinado por el emperador. Cuerpo y alma se consumieron en este universo, cayeron como meras sombras en el recuerdo de un mundo de cuyo lienzo habían sido completamente borrados. Aquella era la muerte más definitiva. Cuerpo y alma desintegrados, la muerte más mortífera que se podía sufrir. Aquel fue el poder que recorrió la espada del emperador y que inundó al piel verde con su luz asesina. Detonó en una aullante explosión dorada, y del núcleo de su muerte brotaron rayos mortales que trazaron arcos de orco a orco, que cazaron a todos los de la especie del señor Gorro. Todos empezaron a morir en grupos, en manadas, con el poder psíquico del emperador. Energías inimaginables brotaron del emperador, recorriendo toda la cámara y consumiendo hasta el último jirón de carne alienígena, convirtiéndolo en cenizas de oro. Lupercal vio aquel poder sobre la vida y la muerte recorrer del cuerpo del emperador, trascenderlo hasta volverlo inmenso y divino, envuelto en llamas ambarinas, sobrecogedor y majestuoso. Su padre nunca había proclamado que fuera un dios, y había refutado tales nociones. Incluso había castigado a uno de sus hijos por creer en lo que ahora Horus veía con sus propios ojos. Horus cayó de rodillas, sobrecogido por la maravilla de lo que estaba presenciando. ¡Lupercal!, se giró al oír su nombre, pero antes Horus sospechó que el emperador estaba solamente esperando a que su hijo le rescate para darle valor y hacerle sentir aún más valioso. En pocas palabras, el emperador solamente estaba jugando con esa bestia inmunda y esperaba a Horus para que le rescate. Pero el emperador no necesitaba ser rescatado por nadie, ni por el poderoso Horus. El emperador clavó una rodilla en la plataforma y dejó caer la cabeza. Un latido después, Horus estaba a su lado. ¿Qué has hecho?, dijo Horus mientras ayudaba a su padre a ponerse de pie.
He enviado el núcleo de plasma al éter, pero no tenemos mucho tiempo. Debemos retirarnos antes de que el pliegue en la disformidad implosione y se trague todo. Este mundo al completo va a ser devorado como si hubiera caído en un agujero negro. Entonces salgamos de este maldito lugar, dijo Horus. Vieron la muerte final de Gorro desde el puente de mando del espíritu vengativo, con el Mournival a su lado. El emperador y Horus permanecían junto al disco de Ouslita, en el que habían planeado la guerra en el vacío contra aquella flota chatarra. Los Pieles Verdes nunca se recuperarán de esto, dijo Horus. Sus fuerzas están rotas. Pasarán miles de años antes de que estas bestias vuelvan a alzarse. El emperador negó, despacio con la cabeza, haciendo aparecer un brillante mapa estelar sobre el disco. Unos brillantes puntos de luz giraban dentro de sus límites, líneas de sistemas, cientos de mundos. Puede que tengas razón, hijo mío, pero los Pieles Verdes son el cáncer de esta galaxia. Por cada destartalado imperio que quemamos, otro se alza, mayor y más profundamente enraizado. Esa es la naturaleza de los orcos, y es lo que hace que esa raza sea tan difícil de destruir. Debemos erradicarlos completamente o volverán más fuertes una y otra vez, hasta que lo hagan en tal número que no seamos capaces de derrotarlos. Entonces, ¿estamos condenados a sufrir la maldición de los Pieles Verdes por siempre, padre? No, si actuamos con velocidad y sin piedad. Soy tu espada, dijo Horus, inclinando la cabeza. Solo dime dónde he de golpear. El emperador sonrió, y Horus sintió que su corazón se llenaba de orgullo y júbilo. La cuenca de Telón no era más que una satrapía del mayor imperio orco con el que nos hemos encontrado hasta ahora. Uno que debe caer antes de que la gran cruzada pueda terminar. Será magnífica la guerra que libraremos para destruir dicho imperio. Ganarás gloria en su consecución, y los hombres hablarán de ello hasta que las estrellas mismas se consuman. ¿Es este?, preguntó Horus, irguiéndose sobre el brillante holograma. Primero uno, después docenas y finalmente cientos de mundos quedaron marcados por un aura verde. Sí, contestó el emperador, eso es Ullanor.